Why your name? My name is Sonny. Oh, Andrew. Face, haiku, Short. short. Te quiero un pantalón. ¿Usted cree que vendemos ropa? Chorcito por aquí. Sí. Spanish, algo. Sí, po, culiao. ¿Y el chileno vive en Chile? No, po. Welcome to the Chile. A ver, ¿qué hora es? Son las 11. Chúpala entonces. So, right now, I'm going into the barber shop because I want to get a haircut because look at this. Look at this. I need to get a haircut. I'm going to speak literally no Spanish, no español. ¿Sí? Vamos a tomar así con eso, güey. A ver. Qué raro. Mas, potong rambut. English? Yes, English. Ah, okay. Come on, sit down, sit down. Why your name? My name is Sonny. Oh, Andrew. Andrew. Jared. Nice to meet you. And you? Andrés. Andrés. Face, haiku, Short. short. Te quiero un pantalón. ¿Usted cree que vendemos ropa? Chorcito por aquí. Sí. Bueno, 1, 2, 3. Left, right. 3. A 3. Que era número 3 el corte. Yo soy inglés. Y. Where you from? Indonesia. I am from Venezuela. You're from Venezuela. And you? Colombia. Colombia. Viste, te dije, yo soy tu hermano, yo voy a dar clase de esto. Spanish, algo. Sí, po, culiao. ¿Tú sabes español? Sí, po. Me hiciste perder el único por ciento que tengo de inglés malo. Quemamos la única neurona que quedaba. Hermano, ¿y por qué sabes tanto español? Bueno, lo aprendí, po. Así ¿Y el no. chileno vive en Chile? No, po. Welcome to the Chile. Entonces, ¿sabes español? Bueno, hermano mío. ¿Y por qué? Entonces tiene que saludarme así. Ah, sí, a ver. Bueno, hermano, ¿cómo estáis? A ver, ¿qué hora es? Son las 11. Chúpala entonces. Ahora sí quieres el corte short, es corto. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? Yo ya llevo 7 años ya. Caleta, bu. No, hermano, no estoy hablando tío. Por eso, si no te enseño, no. ¿Y te gusta Chile? A mí no me gusta, a mí me encanta. No, si así es chileno, hermano. Oh, cualquier rato. ¿Tú nunca habías venido a Chile? Nunca, es la primera vez, po. Yo que te iba a invitar a un café con piernas. ¿Has ido algún día a café con piernas? ¿Sabe con piernas? Depende. ¿O depende de qué? ¿Que si Yo tienen no. piernas o no? ¿Cuántos idiomas sabes? Un tal como 7, po. Yo sé un solo idioma. Y medio lo hablo. El español. Mal hablado. El español sí te hizo difícil aprenderlo, ¿verdad? Al principio sí. Lo que pasa es que el español castellano Ajá. tiene muchas palabras, o por lo menos en Chile. Ya, en Chile, si, A ver, si enséñame. fuera normal, un castellano normal, fuera así. Tú me puedes pasar, por favor, este peine, ya. Tú me puedes pasar el peine que está arriba del mueble, Ujú. al lado del florero. Sí. Pero el chileno te va a decir, ¿me puedes pasar la hueá que está al lado de la hueá, la hueadita? Ahí está difícil. Ahí está difícil. Tiene muchas palabras. Enséñame más. Enséñame chileno. Pero si tú vas a ir a un sitio, yo tuve un error de hace 7 años. En mi país, a la caja de música, Ajá. eso se le dice corneta. Corneta. En Chile no puedes decir ni porque quieras, puedes decir. Yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Me gusta esa para adelante. Ah. Me gusta tomar de la punta de la botella, le dicen. Yo lo conozco en mi país como el pico. Sí. Pero aquí no puedes decir el pico, porque el pico es la parte del hombre. Ah. Entonces uno le puede decir, a mí me gusta tomar del pico. Ah. Tiene que decir, me gusta tomar de la punta de la botella. Ah. ¿Y esa de foto quién? ¿Mm? Esa. Ese era un amigo que falleció con el COVID. Ay, no, lo siento mucho. Y no, él no lo sintió, se murió rápido. Ay, no. Concha su madre. Es que lo tenía en coma, así que lo sintió. No, a mí me dolió mucho porque era un cliente menos después. Ya perdí ahí unas lucas. No. Pero yo lo que te dije, que te hice así de poquito mayor igualito, pues de la 1
pero le coloco un poquito de 0,5 para darle un poquito de sol. Oye, ¿estudiaste esto? ¿O qué onda? Ah, no, en la cárcel. Así que de aquí ya sale robado. No. Cuando niño empecé a cortarle a mis hermanos. Ah. Después me fui cortando yo mismo. Ah, Sí, me degrado yo mismo. ¿en serio? ¿Se puede? Sí, así empezaba poco a poco. Le cortaba uno, le cortaba al otro. Dejé de cortar cuando estudié en la universidad. Yo estudié todo lo que tiene que ver con la tecnología del gas. Todo lo que tiene que ver yacimiento, hidrocarburos. La extracción del subsuelo. Ahí me gradué. Entonces eso como la petroquímica. Y lo único químico que he podido manejar o algo así es un tinte de cabello. No entré nunca a ejercer mi carrera. Así que esto lo aprendí entonces cuando me emigro. Decidí seguir con lo que uno de los hobbies que sabía. Y la comedia, y yo dije, algún día voy a entrar a lo de la comedia a hacer mi show, pero mientras tengo que producir dinero. Así que me puse a cortar, pero sí aprendí con el tiempo, la calle te enseña. Mi padrastro, que no le gustaba que yo cortara cabello. Él era muy así de los hombres machistas, así de que no, porque decían que la peluquería o los salones, eso, no había barbería en ese entonces. Era mucho claro. de unisex o de mujer. Ajá, claro. Que si cortaba cabello, iba a ser gay, ese tipo de personas que... Ya. Ahora soy gay, no se hace nada. Pero no, después igualito seguí cortando. Y el tiempo te enseña. Ah, está bien. Estudiaba, cortaba y así, pero... Uy, qué show, No te muevas ahí, pues, culiao. Después con el tiempo, durante 4 años, conocí una chilena y no te dejan ir nunca. Yo me quería ir. ¿Qué me tiene amarrado? Me quitó el pasaporte, me quitó los documentos, pero me quedé igual, es bonito, la gente te trata súper bien. Sí. Sí, aquí te tratan excelente. Nunca he tenido ningún problema de... no, nunca. ¿Hasta ahora? Sí, hasta ahora, hasta que llegaste tú. Tengo unos anillos ahí, son buenísimos. Sí, son unos anillos para el pepino. Hermanos, son súper buenos, no te olvido. Te voy a dar uno, pero lo tienes que usar y tienes que mandar un video que lo usaste. No. Hermano, ¿estás seguro que así se corta el cabello aquí? Estoy tranquilo que yo sé lo que estoy haciendo. Esta es mi barbería. Muchas gracias por el curso. Mano, gracias, no, me debes 28 lucas. Así, bueno, hermano, te quedo entero opulento. Estás en Chile, cuando estás en Chile, tienes que decir así. Si me vas a saludar, buena, Berrín, ¿cómo estás? Bueno, Peringo está ahí. Entero, mi sangre. Bueno, ya estamos aquí en centro de Santiago con Yael, Yael. ¿Y tú? Alison. Alison. Son chilenas que hacen tour aquí en Santiago. Eso. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un día. No, estamos empezando recién, estamos... Ah, ¿en serio? Sí. Pero que la idea es que lo pasemos bien y que sea como salir a caminar con tus amigos que te van contando datos interesantes. Claro. Vamos. Este edificio, esta catedral, ya es como ¿cuántos años? Se terminó la construcción en el 1800, así que ya tiene más de 200. Están llamando. Ah, mira. Justo. Ante la gloria del Creador, Cristo Jesús resucitó. As long as I see a lot of people who pray, who still go to church, are the old people. Maybe around like 50 and above. And like 1 or 2 around like 20 years old, maybe like 30, but in comparison, it's so little. Maybe because it's Friday. I think because it's that. Una pregunta, ¿en el fin de semana está lleno o no? Yo no vengo a misa. Pero sí viene harta gente. Lo que Para pasa es que turistear nomás. las personas que son creyentes, las
personas mayores sobre todo, porque ya hoy día como que la juventud no está tan involucrada con la iglesia, pero sí las personas mayores vienen acá. Es una actividad que igual la gente la sigue haciendo, digamos. Todo lo que tiene que ver con los funerales. Ahí somos súper respetuosos, participamos en las misas cuando fallece alguien, vamos al cementerio. Ese rito sí lo mantenemos vivo, digamos. Pero como misa, como cada domingo, ya no tanto. Se supone que hoy día nos estamos acercando más a la imagen de la divinidad, entonces la gente se comunica con Dios directamente. Claro. Rezan en su casa, tienen sus propias creencias, pero no es tan necesario estar acá. Lo que te quería comentar, ahí es el acceso que ahora está cerrado. El acceso a las catacumbas, por así decirlo, donde están enterrados los cuerpos que antes se hacían. La gente más adinerada pagaba porque los enterraran acá. ¿Se puede entrar a eso? ¿Hay algún Ahora no, porque los están arreglando y el acceso está cerrado para todos. No hay tour que puedan entrar. Things in Santiago. Here we're at the church, and outside it's a sex shop. ¿Por qué se llama Chile? Sí, bueno, hay dos teorías. Una que es este pajarito que hacía algo así como Chile, Chile, o Ajá. Chili, Chili, que honestamente yo jamás lo he escuchado, pero quizás en esa época teníamos un pajarito. Y también por la palabra Mapudungun, Chile, que es donde termina la tierra. Esa es como la teoría de nuestro nombrecito. Eso tiene sentido, el de Mapudungun. Somos, como se dice vulgarmente, el país que está al culo del mundo. Ah, sí. Los últimos años. Hoy día podemos ver mucho comercio que está la mayoría legalizado, también a veces se ponen algunos que no son legales. Yo lo comentaba el otro día que estos son legales. ¿No? Sí, estos son comercios Ah, ¿en establecidos. serio? ¿Legales? Sí, hay comercio establecido y a veces en algunos horarios se suman algunos coleros que le llaman que no tienen su permiso. Y acá tenemos demostraciones artísticas, música, canto, y tenemos un bailarín, cuentan chistes, hay de todo. What an interesting touch. The bathroom has a lift and it costs around 800 peso. That's around like $1, almost $1. So this is called café con piernas. So that's the waiter. ¿Ves? Aquí hay muchas cafeterías, ¿cierto? Que son atendidas por señoritas muy guapas, Claro. que usan faldita, short y se ven sus atributos físicos. Son los conocidos café con pierna, Claro. que son un boom aquí en Santiago. No son mal vistos, ¿bien? Viene mucha gente que trabaja en oficinas. Con el paso de los años también vamos muchas mujeres a veces a tomarnos un café. Estos tienen asientos, hay otros que son con la mesa solamente para estar de pie, que las vamos a ver más allá porque también es un café rápido. Pero igual se considera una tradición del país porque no lo encuentras en cualquier parte. Y si te fijas acá, no tienen sillas, como te decía. Claro. Te tomas el café de pie, te vas. Si tienes tiempo, te quedas conversando con la chica original que se empezó a vender en el 80. Sí, po. Antiguamente, sobre todo en esta zona que hay muchas oficinas, por presentación, los hombres tenían que tener sus zapatitos bien lustrados, bonitos, y Wow. este negocio se ha mantenido. Wow, sí, es cierto. Pero la mayoría son como de tercera edad, ¿no? Y también Sí, como hombres de clientes y también como los que hacen. Generalmente son clientes frecuentes. Ajá. De hecho, mi abogado siempre viene a lustrarse los zapatos acá porque, como te decía, la juventud hoy día ya no viste tan formal. De hecho, Chile es un país que no es tan formal en su comportamiento en general. Ah. También el tema del lenguaje, que lo podemos conversar un poquito. Claro. Pero somos muy de usar zapatillas o también zapatos de vestir, pero que no requieran tanto cuidado. Entonces, este tipo de negocios es más para la gente De más tercera. conservadora, Sí, más que todavía conservadora, se sí, viste claro. así. Las mujeres no, creo que no. Mujeres lo vas a ver más en el invierno con botas. Mi papá, cuando yo era niña, usaba zapatos, pero bueno, más de trabajo, entonces me pagaba 500 pesos para que yo le ilustrara los zapatos y se los Ajá. dejara impecables. Oh, mira. Oh, mira, hay una carpa así. Una carpa. People live on the street. They just build a tent outside.
Wow, it's beautiful. En la calle New York. Calle New York. Ah, claro, se parece. Sí, y ahí está la bolsa de comercio. Oh, wow. Me veo harto, me entretienen mucho. Muchas gracias. Que tenga bonito día. Cosas que nunca pasan en mi ciudad, ni en mi país, pero pasan en Chile. Está establecido por qué hablamos como hablamos. Hay algunas teorías. ¿Podría ser porque del Mapudungun? ¿Eso tiene La verdad es que razón? no creo. Si bien tenemos algunas palabras que tienen origen indígena, digamos, son las menos. Ya tenemos guagua, algunas de Guata. quechua, tenemos ahí nanay, pero esta va a ser como mi interpretación, así que Claro. tú la puedes tomar o la puedes dejar. Yo creo que tiene mucho que ver con nuestra ubicación geográfica. Como te decía antes, estamos al final, ¿cierto?, Claro. de la Tierra, hacia el culo del mundo. Entonces no tenemos muchos vecinos. Tenemos poca influencia de los países alrededor. Tenemos una geografía muy como una frontera muy relevante con la cordillera que nos Claro. divide, el mar. En el norte tenemos desierto. Estamos solitos. Sí, po. Entonces tenemos como una percepción siempre bien nostálgica los chilenos. Ok. Si tú te fijas, no somos tan carismáticos como en Colombia, en Brasil. Somos muy de ruido, de carrete. Acá somos un poquito más piolas, ¿cierto? Sí, más tranquilo. Entonces el chileno es como más nostálgico. También se conoce por ser un país de poetas. Ok. Y todos yo creo que tenemos esa faceta escondida de escribir nuestros pensamientos de repente. Ajá. Entonces creo que eso nos hace adueñarnos muy bien de nuestro propio lenguaje. Ok. Cuando uno sabe muy bien de lo que tiene, lo puede transformar. Y nosotros transformamos nuestras palabras, porque si te fijas, no es que el acento sea tan difícil, tiene que ver más con los modismos. Claro. Porque usamos muchas palabras que las inventamos nosotros. Bueno, sí, tiene sentido. Sí. Y hoy día tenemos palabras que salen hasta de las redes sociales, la forma de pronunciar, como también hay un video que hubo de un señor que se tomaba ahí y decía un manjar. Un manjar. ¿Cierto? Ah, y nosotros sí. también lo decimos ahora. Y todas las cosas que van pasando, las vamos adaptando y van cambiando súper rápido. Según los lingüistas, incluso si eres chileno, te vas por un tiempo importante, no sé, 5 años y vuelves, te va a costar de no entender Ah, ¿en algunas serio? cosas porque va cambiando evolucionando. rápido. Exacto, entonces las palabritas ahí se van siempre moviendo. Ahora la pronunciación, no sé si tú la encuentras muy difícil. Ajá. Hablamos rápido nomás. Y nosotros interpretamos las palabras como queremos al Sí, final. el mejor colegio donde Fue salen, en su momento. donde salían como presidentes, algo así, ¿no? Con políticos, público. como gente importante. Y ahora estamos como en el lugar como San Diego se llama acá. librería, ¿no? Una pregunta, ¿cuál es como el libro más importante de Chile? Honestamente, no somos el pueblo más lector. Eso mismo le respondí. No somos los mejores para leer. O sea, un libro como obligatorio, Martín Rivas. ¿Por Me qué? encanta, ¿Por qué? porque son libros que hablan de la historia de Chile. Martín Ah. Rivas es un joven de clase baja, pobre, que entra a la aristocracia chilena en el 1800. Es un niño de 8 años que, bueno, hay varios libros donde va contando todas las historias de un niño chileno. Ajá. Entonces tenía el papelucho historiador aquí en la clínica. Y Marciano. Sí, hay mucha variedad. Con Dorito, una historieta que yo creo que también es súper conocida. Bueno, Condorito sí es conocido en varias partes del mundo y efectivamente Es de origen chileno, pero este ya se ha expandido por toda la mundo. Bueno, me interesa que las chicas que trabajan ahí dijeron que Pablo Neruda no es como algo... ¿Qué onda? está funado. Funao, o sea que, ¿por qué? Porque se dice que él, bueno, obviamente con su calidad de poeta, ¿cierto? Engrupía a las mujeres y Ah. se aprovechaba un poco de esa situación. Una hija en España, Ok, Marina, ok. y él la abandonó y escribió un poema aberrante porque su hija tenía ciertos trastornos y él escribió un poema muy mal, así como que era una cosa cualquiera y ¿Qué ganó eso de, cómo se llama? El Eso Nobel. Eso no mide tu vida personal, mide solamente tu obra. su obra es buena. Y también tenía buenos amigos, Ah. no era un poeta desconocido. Esas Así que cosas como también influyen, conexión. Era embajador. Ah. Entonces él era una persona que estaba arriba, no estaba Claro. bien visto.
Pablo Neruda. Funao. En Chile. Ay, no. Uy, ¿en serio? Esto como... Oh, ¿se vende? ¿Es legal? Aquí sí. Tienes que tener un permiso para eso. Okay, so the tour is done. Actually, it's a really nice tour. They not only like show you the places, but they also told you about the history and everything. So, para cualquier persona que está viendo este video y quiere ir con ellos, aquí están. ¿Cómo contactan? ¿Cómo? Bueno, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Red Hair Tours, como Pelito Rojo Ajá. Tours. Estamos ofreciendo servicios dentro de Santiago, también tenemos algunos personalizados. Ahí siempre nos vamos a adaptar a lo que ustedes quieran conocer, que vengan a pasarlo bien, a caminar con nosotras, Sí. divertirse en Santiago. Sí, Y por sobre todo conocer el Santiago real, que eso es lo que les queremos mostrar. claro. Así que no es solamente como tour de lugares, pero también como de bar, también Sí, de todo. Nosotros, De todo. ustedes nos dicen lo que quieren y nosotros nos adecuamos a ustedes. Eso. Eso. Muchas gracias.